tenemos un programa cargado de cuestiones bien políticas, con esta última etapa, ya el último tramo de este año, y ya como preparándonos para lo que se viene, digamos. Mucho desfile de candidatos. Claro, aunque algunos no reconocen que todavía lo son. Sí, pero el que está ahora sí lo reconoce. Sí. Pero digamos, el año que viene... La que viene después me parece que no. Le vamos a prometer a la gente que está del otro lado que este año va a haber mucho desfile de candidatos de todos los niveles porque se elige de todo. Claro, y nosotros particularmente de la provincia de Buenos Aires, que es allí donde hacemos foco. Nuestro candidato de ahora o nuestro invitado de ahora es casi, para muchos, casi como un talismán. Él no sé si se jacta, pero algunos lo dicen, no ha perdido elección. Mirá. Ganó en todas las elecciones, ganó cuando llegó a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Antes se había ganado como compañero de fórmula, por circunstancias que todo el mundo conoce y cuando lo presentemos ya se van a dar cuenta de quiénes estamos hablando. Ganó como compañero de fórmula, luego revalidó su cargo como gobernador en la provincia de Buenos Aires, encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales cuando todavía estaba dentro del oficialismo. Sí. Y después hizo un acuerdo político que fue, electoralmente hablando, muy eficaz porque significó la primera derrota de Néstor Kirchner como candidato en la provincia de Buenos Aires. No sé si él va a querer hablar de ese acuerdo político que hizo en su momento con Mauricio Macri y con Francisco de Narváez. Y ahora es uno de los candidatos a gobernador del Frente Renovador, que según las encuestas lidera. Habrá que ver qué pasa si finalmente se pasa Martín Insaurralde o no, si llega Francisco de Narváez o no. Esta mañana hablé con uno de los últimos consultores, Aragón, y lo presenta a él como el candidato, por lo menos dentro de los que ya se lanzaron en el Frente Renovador de Sergio Massa para la sucesión de Daniel Scioli, como el mejor posicionado. Hablamos de Felipe Solá, diputado nacional. Felipe, ¿cómo te va? Ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Y futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe, o no? Por lo menos en eso estás. Vos no lo negás a eso, ¿no? No, no lo niego, no para nada. ¿Te gusta esa presentación de infalible en las elecciones? No. Infalible no soy para nada. Lo que digo es que, bueno, sí, tuve la suerte que en el 91 gané también, el primer candidato a diputado. No, yo no me siento para nada infalible y me siento mucho más un hombre de Estado que un político, en el sentido de que me va mucho mejor si estoy en el Ejecutivo, si tengo que hacer cosas en el Estado, porque me dedico 100% a eso, que como armador político. Hay gente que arma muy bien la política y después en el Estado fracasa. Y hay gente que no arma muy bien la política. O sea, usted se siente incómodo en esto de la rosca y hay mucho en la legislatura, con mucho... No es mi fuerte. No me siento, estoy dispuesto a hacerlo y lo hago, pero no es mi fuerte. Pero al mismo tiempo pienso siempre, y eso es uno de los motivos de avance, que el que tengo enfrente no va a tener el rigor, la garra, lo que yo sé que le ponía al gobierno. Hablando de... Ahora, ¿por qué lo pienso? Bueno, porque es la forma que uno tiene de competir. Uno no compite si piensa que el otro es mejor. Digamos, no es que no compite mal. Compite ya arrugado, el equipo no va para adelante, se queda atrás, ¿no es cierto? Felipe, hablando de algunas fórmulas o acuerdos electorales que resultaron exitosos en la provincia de Buenos Aires, lo mencionábamos recién, ¿te arrepentís del acuerdo que hiciste en su momento con Mauricio Macri y Francisco de Narváez, que fue exitoso en términos electorales, pero que después, al cabo de algunas horas, te diría, ni siquiera durante mucho tiempo, perduró como armado político eso? Y con el diario del lunes sí me arrepiento, porque yo hice, digamos, Francisco de Narváez tenía la plata para hacer una campaña. Macri tenía, bueno, se supone que alguna estructura, muy poca en la provincia. Y yo venía un nombre, y yo venía de ser gobernador, para que ustedes se ubiquen, unos 13 meses antes, ¿no? Nos presentamos en febrero, yo había dejado en diciembre, febrero del 2009. En razón de querer que las cosas se llenaran, yo accedí a acompañarlo a ser número 2. Sorpresivamente tomé la medida. Porque además nos habían adelantado las elecciones a junio y entonces el cierre era en marzo. Y uno pensaba que tenía 6 meses. ¿Usted cree que si lo hubiera pensado un poquito más no lo aceptaba? No sé, la verdad que no lo sé. Está bien. No, lo que a mí me pasó, que fue muy duro, es que no bien tomamos la decisión y desde el día que nos inscribimos, tuve un destrato permanente
por parte del resto de la fórmula, en especial de Narváez. Entonces, estaba entre la espada y la pared. En primer lugar, cuando uno se va a un lugar, se va a un lugar. Es más, yo renuncié en abril a mi diputación, como corresponde. Sí, es cierto. Cosa que no hacen Cuando, todos. Cuando se anunció, faltaban todavía 2 años y revalidaste en esa elección. Sí, faltaban 3 años. No, 3 2 años. años. 2 años, Sí. sí. Sí, corresponde. Si uno es candidato del que está enfrente, no puede seguir siendo diputado de la lista. Sí, bueno, pero muchos lo hacen. Sí, pero es una vergüenza. Y no sé cómo explicar lo que es el destrato, pero creo que ustedes me entenderían. ¿No? Me entenderían si alguno de ustedes entra a trabajar acá y al día siguiente el banquito de uno de ustedes mide 20 centímetros menos y nadie da una explicación y todo es así. Bueno, fue una cosa como... ¿Se acuerdan que me tomaban el pelo en Tinelli de eso? Y ahora... Entonces, sí. Mi situación era muy difícil. Ya estaba ahí, ya era candidato, o precandidato, no había internas como ahora, así. En junio había elecciones. ¿Y qué le iba a decir a la gente? ¿Me están tratando mal? ¿Nunca me voy a entender con estos muchachos? ¿Y ahora qué vas a hacer? Entonces, porque eso estaba roto sí. antes de las elecciones. Francisco de Narváez es muy duro porque es una historia personal, pero también influye en las cuestiones personales en política, influye en los cambios de las personas. No, porque además, digamos, se generó mucha expectativa en cuanto a la posibilidad de que un armado político serio, como finalmente no fue el de ustedes, pudiera poner un freno, pudiera poner algún tipo de, digamos, de contención a un gobierno que venía como bastante embalado y que después de eso incluso se embaló más. Yo estoy escribiendo un libro de anécdotas, donde me he propuesto que al menos la mitad, que todas sean ciertas y que por lo menos la mitad, puedo escribir muchas, en la mitad yo no quedé bien, en la otra mitad sí quedé bien. ¿Qué quiere decir esto? Que quiero combinar las anécdotas para publicarlo algún día. Bueno, yo sí pongo toda la verdad con nombre y apellido de cada cosa. Felipe, recién y una de ellas va a ser cómo fue la fecha del día que nos inscribimos, que tenía que inscribirse en los 3 partidos. Sí, bueno, anticipala. ¿Cómo va a ser esa anécdota? Y bueno, a las 4 de la tarde nos teníamos que juntar acá en la justicia electoral. En la justicia electoral para anotar la alianza de los 3, Macri, de Narváez y yo. Cada uno tenía su sello político, digamos, ¿no? Sí. Su partido. Exactamente. A las 2 de la tarde, cuando yo llegué a las 4 me dijeron, no, ya se inscribió la alianza. A las 2 de la tarde. Son de 2 partidos, no de 3. Ya está cerrado. ¿Y? Eso era el 28 de abril. Pero eso no tiene que ver con que Felipe Solá llegó tarde, el día del ¿no? cumpleaños de Sergio Massa y de mi hermano, el 28 de abril. Sí. ¿Vos no llegaste tarde? Por ahí habían acordado ya a las 2 de la tarde. Pero algunos tu te partido reprochan eso. no ingresó Claro, a la alianza. En ese momento tenés 2 salidas. O haces pública una ruptura. Te retirás, te vas a tu casa, o decís, bueno, no van a lograr sacarme, pero fue notable. Más que notable, fue terrible. Felipe, y ahora, si Francisco de Narváez, si finalmente decide y llega a un acuerdo con Sergio Massa, tendrá que explicar el eslogan, como es masismo, más de lo mismo, ese que usó la campaña pasada. Pero te ves, digamos, conviviendo en una interna con Francisco de Narváez, que lo ha dicho, lo dijo en este programa, tiene intenciones de ser candidato a gobernador, y habla con Sergio Massa acerca de esa posibilidad. Hay una situación que, en primer lugar, de la que yo soy parte. Por lo tanto, no voy a hablar como desde afuera de la situación, que es, si uno tiene 5 candidatos a gobernador, no tiene ninguno. En segundo lugar, uno de los... Porque vos decís que está muy disperso, digamos. Por supuesto. Esta provincia hoy, políticamente, tiene 2 líderes. Básicamente 2 líderes. Massa y Scioli. Massa y Scioli. Por lo tanto, el armado en una provincia donde ya hay un líder es complejo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los intendentes están acostumbrados a referenciarse con Massa, los de Massa. No me meto con los de Scioli porque no me interesan en este momento, pero no es cuestión de ahora. Y ese es un tema. Y además, Sergio Massa tiene que estar permanentemente viajando, hoy está en el Chaco, por las provincias armando el Frente Renovador, ¿no es cierto? Y armar algo nuevo para ser presidente no es sencillo. Lo normal es llegar y que haya una estructura hecha y uno se monta sobre esa estructura. Sí. Acá no, acá hay que armarlo todo. Esto tiene un triple trabajo. No tiene ni una provincia que le permita aparecer permanentemente en los diarios, pintar todo de naranja, etc.
pintar los patrulleros, pintar la autopista La Plata, etcétera. Sí, bueno, que lo ponga todo el tiempo. Sergio Massa es alguien a quien los medios de comunicación lo ningunean sistemáticamente. No tiene una provincia que lo ponga en los medios automáticamente. No tiene la ciudad de Buenos Aires que lo ponga en los medios automáticamente. Tiene una diputación, que es uno más de 257. Como ganó las elecciones del año pasado, es Sergio Massa. Pero las dificultades de instalación, de financiamiento, etcétera, son muchísimo mayores. Muchísimo mayores. Por ejemplo, Daniel Scioli hace así y en cada lugar donde hay un gobernador del Frente para la Victoria que lo apoye, la cosa se arma sola y la propaganda. Sí. Y la información. Scioli tampoco tiene mucha fama de armador político. Y los diarios locales y los canales locales. Sergio Massa tiene que armar todo. Ahora, dígame, usted dice... Eso sí, si gana Sergio Massa va a ser un hombre mucho más, que ha superado muchísimos obstáculos que los otros no tienen que superar. Es más, y que tiene mucho más capacidad de superar obstáculos que los demás. No tengo ninguna duda de eso. Usted dice, si hay 5 candidatos a gobernador, no hay candidato a gobernador. ¿Y cómo se resuelve eso? Porque ustedes estuvieron reunidos, por lo que se ha visto en los diarios... Va a llegar un momento en el que van a intervenir autoridades que nosotros tenemos en el Frente Renovador, una junta electoral, etcétera, que estamos constituyendo ahora, que son obligatorias, y la gente de mayor confianza de Sergio, y que están entre los que me cuento. Dice que va a haber un dedazo en algún momento. No, que va a haber una acción de sentido común de todos. A eso vamos. ¿Y van a quedar entre los que mejor estén posicionados? ¿Pero va a ir una PASO o no? Antes de las PASO tiene que ocurrir algo así. Pero lo lógico sería que fueran a PASO 2 o 3 listas. Pero esa es una especulación política. ¿Esa es una especulación política de Felipe Solá o una decisión que ya tomó el Frente Renovador? No, esos son años de experiencia. Y en ese contexto, digo, hasta ahora hay 5 del Frente Renovador puros, por llamarlo de alguna manera, vienen transitando, digamos, juntos en el armado que lidera Sergio Massa. Martín Insaurralde y Francisco de Narváez también entran en este juego de que eventualmente, si es que se suman al Frente Renovador, quedarán alguno de ellos. No lo sé. No lo sé. El caso de Martín Insaurralde es un hombre que tiene mucha popularidad. Lo que no parece tener es un deseo de debatir en serio los gravísimos problemas que tenemos en la provincia de Buenos Aires, y la gente lo está sufriendo el problema. Y bueno, la impresión que da... Porque viene de un lugar que hace 10 años que está ahí, digamos, ¿no? Bueno, la impresión que da es que no está preparado para eso. Sí. Por otra parte, es manejado por un conglomerado de plata muy importante, ¿no? Entonces... ¿De plata? Sí, de plata. El conglomerado de plata, donde está el juego atrás, todos lo sabemos. Entonces... Y en el caso de Narváez viene de una situación de enfrentamiento con Massa, etcétera. Son problemas de ellos, no míos. Pero ahí en la encuesta que mencionaba Albino, por ejemplo, habla de que es el principal candidato, es el que está más alto dentro de todos, si miden a todos. Sí, en esa sí lo suman a él y está con 27%, lo suman a Randazzo, que es candidato y que muchos insisten con que va a bajar a la provincia. Una pregunta que nada que ver por ahí, porque además tiene que ver con el oficialismo, pero ya que estamos, fue jefe de gabinete tuyo, Florencio Randazzo. Fue ministro de Gobierno. Ministro de Gobierno. ¿Lo ves compitiendo con vos en la provincia de Buenos Aires, como muchos especulan? No, lo veo compitiendo acá a la Presidencia de la Nación, en las primarias contra Scioli. Sí, lo veo, creo que ha dicho, además no tiene retroceso, ha dicho no quiero premios Consuelo por la provincia. Sí, bueno, Scioli compitió la interna en Capital Federal y el otro día lo llamó Kirchner y le dijo sos gobernador en la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero el valor de la palabra donde lo conozco a Randazzo, yo creo que sí, pareciera muy firme, pareciera... ¿Qué va a ser eso? Creo que va a ser eso, no sé. Hablemos de gestión, Felipe, en la provincia de Buenos Aires, porque vos fuiste gobernador y digamos, tenés intenciones de volver a hacerlo. Sí. ¿Qué notás que falló en la gestión de Scioli, o en todo caso, qué corregirías vos de la gestión de Scioli en algunos aspectos críticos, como por ejemplo en materia de seguridad? Porque si hay alguna característica que me parece a mí que define un cambio rotundo, es en la cuestión de la política de seguridad que aplicó Scioli en la provincia de Buenos Aires. Digo, esto de que se eliminen los foros de participación ciudadana, la conducción casi uniformada de la fuerza. No era el estilo, por lo menos, de tu gestión.
Desde mí, no solo desde la información, sino también del conocimiento de Scioli y de la experiencia. Scioli falló de entrada porque no entendió el problema de las finanzas de la provincia, ¿no es cierto? Yo le dejé las finanzas en orden quiere decir 0 a 0. Y le dije qué no tenía que hacer, cuáles eran las medidas de gobierno que no tenía que tomar si se tentaba, porque lo iban a llevar a un déficit del cual después no salís. Pasan 3 años y no salís. No las voy a comentar. Déjeme que no las comente. Él las tomó 15 días después y con una torpeza inusual. Es decir, se equivocó. Le erró de entrada con las finanzas. Yo le estaba en déficit a los 6 meses. Sí. ¿Eso condiciona ya la gestión? Absolutamente. Ahora, ¿se equivocó por torpeza o se equivocó? En segundo lugar, ¿se equivocó por torpeza o se equivocó porque, muy mal equipo? Sí. Muy mal equipo. Mal equipo, mal asesorado. A veces el alineamiento con el gobierno nacional hace que el gobernador también se Pésimo el equipo económico de entrada de Scioli. A vos, yo recuerdo, te renunció un ministro de Economía en la provincia de Buenos Aires porque no aceptó un acuerdo paritario nacional y dijo, yo no tengo plata, páguenlo ustedes, a mí me lo pagó, sí, fueron 800 millones de pesos, que ahora sería poquísimo, desde marzo, era lo que Filmus había aceptado pagar a los docentes sin consultarme a mí que era gobernador, y Filmus creía que lo que había que pagar era, me voy en detalle, pero era el aumento del salario, y lo que hay que pagar es el aumento de la masa salarial, que es mucho mayor el aumento del salario. Sí. Esa discusión la tuve delante de Kirchner y le dije, este es un ministro de Economía, de Educación, es tan bueno que todavía no me enteró que se sube al 16%, en el momento del 16% de la masa salarial, el salario, la masa sube al 22%. Así que, y él me dijo, vos tenés que pagar el 16%, no, el 22%. Entonces lo llamó como diciendo, qué equivocado está Solá, ni siquiera sabe las cifras. Y yo le mostré que el equivocado era él, y sobre todo Filmus. Derivó en una rabieta de Kirchner y derivó en que se fuera un gran ministro de Economía, como fue Gerardo Otero. Sí. Gerardo fue un gran ministro. Pero ahí no te intervino. Un gran ministro en el sentido de ordenado, seguro, buen negociador. La sensación que quedó, Felipe, es que Felipe te intervino, que Néstor Kirchner ahí yo le dije a Kirchner que yo no iba a cesar hasta que no me dieran los 800 millones de diferencia que había por la decisión tomada, porque yo tenía previsto qué plata tenía que tener hasta 6 meses después, o 7. Y yo pensaba entregar esta provincia bien, no quería una mala foto. Yo ya sabía que no era candidato a nada, por lo tanto, y además Scioli fue ganador desde el primer día que lo presentaron, ya sabía que iba a ganar las elecciones. Y eso fue, así que yo estuve un año, de diciembre a diciembre, de esa manera. Volvamos a la provincia de ahora. A esa primera etapa de Scioli con mala gestión. Sí, después la otra gestión, la otra que es terrible es que si uno le dice al gobernador, mira Daniel, la policía debe ser conducida por civiles. A la policía hay que tomar el examen permanentemente. Hay que tener un sistema rutinario de examen que pasa por un buen esquema. Filtros, ¿no? Un buen esquema de programa de computadora, ¿no es cierto? Por buenos programas que teníamos, llamaban Computer Statistics, CompStat, se llamaba el sistema de análisis de la eficiencia de cada mensual, de cada comisario de la provincia. Que consistía en decir, dígame qué va a hacer el mes que viene en su área, qué medidas va a tomar, y dentro de un mes, primero yo tenía lo que me decía la estadística que había pasado el mes anterior en su área, tipo de robo, de violaciones, de lo que hubiera. Él decía qué medidas a tomar y lo analizábamos un mes después contra la realidad. Bueno, eso pasó 3 años seguidos. Al final uno sabe qué comisarios se van, qué comisarios se quedan. Era infalible, porque es un dato científico. Y Scioli me dijo, no, es una cuestión de mística. Y ahí yo dije, se acabó. De mística, claro, sí, que fue lo que... mística que sí comer asado con los comisarios. Si un gobernador cree que es cuestión de comer asado con los comisarios, que los bonaerenses se metan y cierren la llave de la puerta de la casa porque los problemas van a empezar. Si vos no controlás la policía, olvídate de poder tener un programa contra la inseguridad, contra los ladrones, los asesinos, los violadores, etc. O controlar la policía, o lo que te falla es la policía, y encima aumenta la delincuencia. O sea que la clave de estos 7 años y pico está ahí, digamos, el inicio. Después ha habido otras cuestiones, pero la clave está en eso.
desde el punto de vista de seguridad, sí, no tengan la menor duda que es eso. Amén de que además hay que tener en cuenta que el país dejó de crecer fuerte en el 2007, en el 2008 decreció, en el 2009 tuvo problemas que vinieron de afuera, hubo un año bueno en el 2010, se ganó en el 2011, después y ahora estamos de nuevo en una economía estancada. Eso también influye en la propensión al delito, pero si vos no tenés un control férreo y civil de la policía, olvídate de tener un programa contra la inseguridad, olvídate, podés tener cámaras, podés tener patrulleros, podés pintar todo de naranja, podés hacer lo que quieras, pero la clave es qué nivel de control tenés desde arriba y con los foros de seguridad qué nivel de control tenés de abajo. Felipe, hablando de financiamiento de la provincia de Buenos Aires, quiero tocar un tema contigo, porque fuiste gobernador. Hace un par de semanas atrás, en ese lugar hablamos con Jorge Sargini, que sabe y mucho de la provincia de Buenos Aires. Y él dice, el problema de financiamiento de la provincia de Buenos Aires, en realidad, lo tiene que en el 97 había 200.000 empleados públicos y ahora hay una planta de 630.000 empleados públicos. Y te lo pregunto porque has sido gobernador y porque en alguna oportunidad se lo he planteado a algún otro dirigente político que sonaba en algún momento como para ser candidato a gobernador y dijo, no, ni loco, con esta estructura de plata que recibe la provincia de Buenos Aires y con la estructura de trabajadores que tiene la administración pública, es ingobernable. Bueno, la provincia, si no hay un acuerdo sobre que clarifique la cantidad de pobreza que tiene la provincia de Buenos Aires en relación a la acción social de la nación, la provincia no puede arrancar desde el punto de vista presupuestario. Más allá de los errores de aumentar la planta en exceso, etcétera, que lo vemos después, yo no lo hice nunca, iba poniendo lo que vegetativamente el aumento de la población te va demandando en salud, en educación, en justicia, etcétera. Pero siempre con una actitud muy estricta. A mí no me pusieron un ministro de Economía. Vino Carlos Fernández el último año para hacer cumplir la llegada de esos 800 millones y sí lo hizo cumplir. Y volviendo al otro tema, Buenos Aires, todos saben que recibe el 19% de la coparticipación y tiene el doble el doble de habitantes. Pero además el doble de habitantes, Buenos Aires tiene mucho más que el promedio de habitantes de pobre de Buenos Aires, de gente pobre, que debe ser asistida en todo sentido, es mucho mayor que el promedio del país. Es decir, tiene todo en contra. Y además, el gobierno que venga debe descentralizar fondos. El nivel de concentración de fondos es 70-30 totales, que hay en este momento 70 para el Estado Nacional, 30 para todas las provincias de la recaudación, es una barbaridad. Entonces, y lo venimos diciendo hace muchos años. Que reformular la coparticipación no significa que otros resignen, sino que el gobierno nacional ceda algo de Primero la torta cede el gobierno nacional. Segundo, en lugar de crear un fondo del conurbano, creemos una ley de pobreza urbana que se llame Fondo de los Conurbanos, que entre el conurbano de Rosario, el de Mendoza, y cada uno entra con la misma ecuación. Hoy todos esos cobran más que la provincia de Buenos Aires por el Cada uno entra con la misma ecuación que tiene de pobreza, de grado de industrialización, y entonces Buenos Aires va a tener un alivio presupuestario importante que podremos derivar en otro tipo de medidas que yo tomaría. Sí. Ahora, ¿alguna vez pero primero es esto, lo primero es esto, si no, todo lo que se le promete a la gente en campaña es mentira. Después no hay plata para nada, y después hay que hacer promoción personal, pero la promoción no significa mejor vida. Si yo me promociono, vos no vivís mejor. Hay que tener un firme respaldo a nivel nacional, porque eso claramente es lo que no está haciendo ahora el gobierno nacional desde hace muchos años. Bueno, queremos un cambio, ¿no? Y uno de los temas centrales del cambio es el federalismo. ¿Y qué otra área? El otro tema central del cambio es que hace 10, 15 años, me incluye a mí esto, que la gente dice que la inseguridad es su máximo problema. Sí. Bueno, yo aprendí por la dura, digamos, ¿no? Tuve que aprender, heredé del gobierno, tuve que aprender y creo que algo aprendí. Durante los últimos 3 años nosotros bajamos mucho el delito. Sufrimos secuestros extorsivos, lo bajamos, etcétera, y además cambiamos la formación de la policía, tuvimos una ley de emergencia policial y penitenciaria que nos permitió sacar a 4.000 elementos que eran peor adentro que afuera, sumarios, se hacía un sumario en una semana. Con esto no quiero decir que el delito era solo la policía, pero digamos, empezamos a armar una policía digna
y no teníamos colaboración en la investigación, etcétera, de la Policía Federal ni de la CIDE, más que en los secuestros, pero no había una clara actitud del expresidente Kirchner de no me meto en seguridad. Felipe, ¿se acuerdan de eso? Sí, claro. Sí. Déjame pasar a otro tema relacionado con la gestión, que también es una por lo menos muchas críticas tiene la gestión de Scioli en ese sentido, y en algún momento incluso vos lo escuchás a Scioli y Scioli dice: yo no hablo nunca de la herencia recibida para no hacerme cargo de los problemas, pero algunos funcionarios de él lo han hecho. Arlía ha dicho hace poco que se hizo bastante poco en materia de obra pública, sobre todo en rutas en la provincia de Buenos Aires durante tu gestión, justamente para responder a algunas de las críticas que tiene en ese sentido la gestión de Scioli. ¿Es así? Porque es uno de los déficits de gestión. Imagino que debe tener que ver con el hecho, claro. Además que son los más visibles. Con el hecho de que la obra pública necesita plata y la provincia no tiene. Un gobernador que da buen tipo, que da tranquilo, manso, como da Scioli, tiene que tener perros feroces que ataquen y contesten. Bueno, Arlía cumple ese rol, ¿no? De vez en cuando le abren la cadena y sale. Le ha contestado, cuando habló de 4.000 kilómetros de provincia del gobernador, le contestó ahora a la Asociación de Usuarios Viales de Carreteras de la provincia de Buenos Aires, diciéndole que no llegan a 300. ¿Ustedes leyeron ese informe? Sí. Bueno, es una contestación durísima. Convengamos que los perros que tiene Scioli en realidad les contestan a ustedes, pero al oficialismo no. Randazzo ha dicho cualquier cosa a la provincia de Buenos Aires y nadie le contesta. Que esta vez no le contesto yo, sino la Asociación de Usuarios. ¿No es cierto? Ahora, la gente se va a veranear ahora. La autopista hasta Conesa, de Dolores a Conesa, la hicimos con plata de la provincia. La autopista y si hubiera hecho la ruta 56 también, de Conesa a Madariaga, y de Madariaga a Pinamar también hice unas autopistas, porque eran los dos lugares de mayor cantidad de accidentes en toda la provincia, ¿no es cierto? El nivel de uso que fue creciendo, que han tenido la infraestructura de la provincia de Buenos Aires, ha subido. No tuvo para nada un correlato con las obras públicas. ¿A quién se le inundó la provincia? ¿A mí? No. A mí no se me inundó la provincia. Se inundó en el 2001, cuando yo era vice, y yo me hice cargo del tema, porque Rucauf me mandó en el conurbano sur, sobre todo, en la zona de Matanza. Sí, bueno, pero el famoso plan maestro integral de la cuenca del Salado tampoco avanzó mucho. No, espera, equivocado. En el 2000... Hoy está en la tercera etapa, Felipe, ese plan. Perdóname que te diga así. Perdóname que te diga así. Sí. Una vez yo jugaba al fútbol con inglés y cuando yo picaba me gritaba, wait. ¿Que eras win derecho? Después te digo quién era Bobby Charlton. Tenía 60 años. Él, claro. Y yo, un poco menos. No, lo que les quiero decir es esto. Yo no tuve ningún año tan lluvioso como este. No, eso es lo que le iba a decir, digamos. Este año ha llovido el 70% más que la media en la provincia de Buenos Aires. Yo mido eso, soy un agrónomo, vivo en el campo, así en General Rodríguez, me interesa mucho el tema del clima. Son aficiones personales. Pero digo, o sea que pasa mala suerte con el campo. Fue suerte que no. Fue mala suerte lo de Scioli. Y suerte la suya. No, suerte la mía. Pero yo hice rápidamente, se creó un fondo vial y un fondo hídrico. Yo usé el fondo, son nacionales. La gente paga 0,5% de todos los litros de nafta, ¿no? De gasoil y del metro cúbico de GNC. Para eso. Todos los argentinos lo pagan y son para fondo vial y fondo hídrico. Sí. Desde que se pelearon con el sector agropecuario en el 2008, no vino un mango más para el sector fondo hídrico. Pero yo sí los usé. Licité la primera etapa, terminé la primera etapa del Salado, siempre se va de abajo para arriba, 32 millones, 31 millones de dólares. Licité la segunda, siempre con control de Carvap, la sociedad rural, todo eso, que controlaban las cuentas. Yo les dije, controlen las cuentas y el estado de la obra, de manera de tener un control adicional a los controles flojos que tiene el Estado. Terminé la segunda etapa, que llegaba más o menos a pila. Y la tercera etapa, ¿cuándo empezó? En febrero del 2008, pero no empezó. Porque el Scioli le dio la licitación a debido, cuando había que licitar acá. Y salió 400 y pico millones de dólares. Y esa tercera etapa, desde el 2008 hasta ahora, es decir, 6 años, hace que están... Apenas avanzó. En General Belgrano, que es a 30 kilómetros de... Y tendríamos que haber terminado la quinta etapa, que era llegar a Junín.
que es donde el Salado termina. ¿Para qué? Para hacer todos los afluentes y todo eso. Diputado, lo tenemos que despedir, se nos termina el tiempo. Yo hablando de obras, eso estaría 20 programas. Bueno, le proponemos que el año que viene, cuando ya de sea... obras y de todos los temas de la provincia. Me apasionan, pero... pero vamos a venir varias veces y lo charlamos todas las veces. Según el pronóstico por experiencia, dijiste, vas a ser uno de los 2 candidatos a gobernador del Frente Renovador, así que el año que viene seguramente vamos a estar hablando ya sobre ese escenario de un par de candidatos del Frente Renovador. Sí, ojalá sea así. Uno tiene fe, pero hay que saber que... Y si no lo es, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Va a seguir dentro del Frente Renovador. Con Sergio ¿sí? Massa y siendo diputado. Y una cosa que le digo es que más que el sable que la lanza, decía Fierro, suele valer la confianza que el hombre tiene en sí mismo. Muy bien. Faltaba para rematarla el dicho de Felipe Solá, porque si hay algo que tiene como característica de su discurso es que te mete un dicho... Sí, siempre garpa. Siempre garpa. Gracias, diputado. Gracias a usted. Muy bien, ya volvemos. En el próximo bloque, otra precandidata a gobernadora, no sé, se lo vamos a preguntar. La ministra de Gobierno, Daniel Scioli, Cristina Álvarez Rodríguez. Seguimos hablando de cuestiones vinculadas, por supuesto, como siempre lo hacemos, con la provincia de Buenos Aires. Ya volvemos.